La omisión del deber de socorro. Artículo 195 del Código Penal. 1. El que no socorriere a una persona que se halle desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiere hacerlo sin riesgo propio ni de terceros, será castigado con la pena de multa de 3 a 12 meses. 2. En las mismas penas incurrirá el que, impedido de prestar socorro, no demande con urgencia auxilio ajeno. 3. Si la víctima lo fuere por accidente, ocasionado fortuitamente por el que omitió el auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 18 meses, y si el accidente se debiere a imprudencia, la de prisión de 6 meses a 4 años. Artículo 196 del Código Penal. El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, cuando de la denegación o abandono se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 3 años. Incurre en un delito de omisión del deber de socorro la persona que no ayuda a otra que se encuentra desamparada y en peligro manifiesto y grave, cuando pudiera hacerlo sin ningún riesgo ni para sí mismo ni para terceros. La infracción se castiga con la pena de multa de 3 a 12 meses. También se castiga con la misma pena la conducta de aquellas personas que, aunque no pueden prestar directamente socorro, no solicitan la ayuda de un tercero. Si el que omite el auxilio ha causado de forma fortuita el accidente que coloca a la víctima en la situación de necesidad de auxilio, la pena será de prisión de 6 meses a 1 año y multa de 6 a 12 meses. Si el accidente fue causado por imprudencia, se impondrá la pena de prisión de 6 meses a 2 años y multa de 6 a 24 meses. El profesional que, estando obligado a ello, niega asistencia sanitaria o abandona los servicios sanitarios cuando ello ocasione un grave riesgo para la salud de las personas, será castigado con la pena anterior en su mitad superior, además de la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de 6 meses a 3 años. ¿Qué elementos han de concurrir para que se cometa el delito de omisión del deber de socorro? Para que pueda ser apreciado el delito de omisión del deber de socorro, han de concurrir los siguientes elementos: que exista una persona en peligro grave, que tal peligro grave sea manifiesto, que la víctima se encuentre desamparada, que pueda prestarse el auxilio sin riesgo propio ni de terceros, que el sujeto activo abandone el lugar sin prestar ninguna clase de asistencia, que se actúe con conocimiento y voluntad referidos a los anteriores elementos objetivos, elementos a los que ha de añadirse en el supuesto contemplado en el párrafo 3 del artículo 195 del Código Penal el requisito de que el accidente del que se derive la existencia de la víctima haya sido ocasionado por el sujeto activo de forma imprudente. ¿Qué relación tiene todo lo anteriormente expuesto con un hecho acaecido en un punto de encuentro familiar? Un menor sufre una crisis de ansiedad que deriva en un mareo y, si me inconsciente, cae al suelo. Técnicos del PEF allí presentes permanecen impasibles, prohibiendo incluso a la madre utilizar su teléfono para llamar al servicio de urgencias. Prohibición de la que obviamente la madre hace caso omiso, avisando a los servicios médicos. Evidentemente existe una clara omisión de socorro por parte de estos técnicos. La omisión del deber de socorro se produce cuando alguien observa que otra persona está ante una actitud o una situación de peligro y no la auxilia o no solicita ayuda. No supone un delito si la víctima puede salir de esa situación por sus propios medios o no le es necesario auxilio ajeno. ¿Un menor inconsciente puede salir de esa situación por sus propios medios? Es lógico que los técnicos del PEF se nieguen rotundamente a ayudar a ese menor en una situación de peligro para su salud. Y es ya no solo legal, sino humano que se prohíba a su propia madre que avise a los servicios médicos para que auxilien a su hijo o hija. Asistimos estupefactas al relato de este suceso ocurrido en un punto de encuentro familiar de este país, donde técnicos titulados y a quienes se les presupone preparación, humanidad, empatía y cariño por los menores, prefieren dejar a un menor inconsciente en el suelo sin prestarle ayuda y sin permitir que su propia madre la pida. De hecho, casi parece que a los técnicos de ese lugar no les importa lo más mínimo lo que les pueda pasar a los niños y niñas. Para ellos solo importa que estos niños y niñas sean entregados y recogidos.
De hecho, muchas veces cuando ven a un niño o niña que no quiere ir con uno de sus progenitores, lo achacan automáticamente a un simple berrinche, aunque se les demuestre que el rechazo puede estar sobradamente motivado. ¿Alguien puede considerar esto justificable de alguna manera? ¿Alguien puede dar una explicación lógica a esto? ¿Alguien puede encontrar la empatía al comportamiento de estos técnicos? ¿Alguien puede entender cómo se mantienen impasibles ante un menor inconsciente a sus pies? ¿Alguien puede explicar que denieguen auxilio? ¿Alguien sabe cómo pueden omitir su deber de socorrer? ¿Alguien puede comprender que impidan pedir ayuda?